Vamos a ver algo hoy. Como cada martes, usted sabe que nosotros avanzamos un poquito más en la palabra y yo creo en la guía del Espíritu Santo, mi hermano, con todo el corazón. Mire, hay algo que es importante para todos nosotros y está encriptado, encerrado en el capítulo 8 del libro de Romanos. Mire, acompáñeme, gloria a Dios. Viviendo en el Espíritu, aleluya. Fíjense que aquí dice algo muy, pero muy importante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y también de la ley de la muerte. Ahora, mire, gloria a Dios. En el versículo 8, Romanos 8:8, dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces aquí nosotros tenemos que comprender algo, que no podemos agradar a Dios si vivimos según la carne, según los designios de la carne, según los deseos de la carne. Entonces es muy importante que para poder abordar este tema necesitamos comprender algo. Cuando vos y yo recibimos a Cristo, allí ocurrió algo en nuestra vida. Podemos decir, sí, mi vida cambió realmente, y claro que cambió. Intervino el Señor en muchísimas cosas, pero ocurrió algo también poderoso, que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Mire, perdónenme, hermanos, pero gloria a Dios. Usted sabe que, gloria a Dios, la pastora siempre me saca la frazada a la noche, se da vuelta, hace así, y me deja destapado. Mire, gloria a Dios. La bendecimos, que nos está acompañando, gloria a Dios, a través de la transmisión. Vamos a 2 de Corintios 4:7, en donde dice, viviendo por la fe. Esa fe que tiene que desarrollarse en nuestra vida. Este es el título, ¿verdad? Amén. Pero, en el versículo, ¿qué te dije? 4, sí, en el versículo 7, da una pista maravillosa, gloria a Dios, que es ciertísima, que es una gran verdad. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces aquí vemos algo importante. Cuando encontramos esta palabra tesoros, vasos de barro somos nosotros. Somos todos conscientes de que somos vasos de barro, así la Biblia no lo declara. Pero, ¿qué hay de ese tesoro? Mire, la palabra tesoro la vamos a encontrar en el diccionario Strong, en G3588. Y dentro de ese significado de esta palabra encontramos él, este, ese, quien, uno. Entonces a las claras está hablando de una persona, ¿verdad? Es muy importante. Ese tesoro que hace referencia a la Biblia está hablando de una persona, la persona del Espíritu Santo, que viene a morar a nuestro corazón cuando nosotros abrimos ese corazón y aceptamos a Cristo. Entonces, aquí la cosa es muy importante que nosotros podamos comprender que el Señor mora en nuestro corazón. Y es algo que lo sabemos. ¿Quién no lo sabe? Todos lo sabemos, gloria a Dios. Pero es como que perdemos noción un poquito a veces de lo que realmente significa. Y hay un gran ataque en contra de ese tesoro. Vamos a las imágenes que trajimos hoy, mirá. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver un tema que es de, diría yo, vital importancia. Mire, gloria a Dios. Haciendo referencia a este tesoro, vamos a hablar sobre el aborto de ese tesoro
que está oculto ante nuestros ojos, oculto hasta en el ambiente donde nos movemos. Cuando estamos en la presencia del Señor, en momentos de oración, cuando estamos en la iglesia, en comunión con los hermanos, es como que allí comenzamos a tomar cierta dimensión de lo que estamos hablando hoy, ¿no? De ese maravilloso tesoro. Pero en otras instancias no. Entonces es necesario comprender que ese maravilloso Espíritu Santo mora en nosotros. Gloria a Dios. Ahora, es una responsabilidad tuya y mía, ¿verdad?, que eso no se aborte. Vamos a avanzar en estas imágenes hoy, mire, gloria a Dios. Fíjense, yo quiero llevarlo un instante a que podamos comprender algo. Mire, en el Génesis, ¿verdad?, Adán y Eva llevaron a cabo el primer aborto en la historia de la humanidad. Y estamos, obviamente no estamos hablando de abortar una criatura, ¿verdad?, sino que estamos hablando de... el aborto significa perder algo que se lleva por dentro, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos llevando algo por dentro, hay riesgo, si nosotros no entendemos, si no se nos hace rema esto, ¿verdad?, no se nos revela. ¿Qué es que se revele algo en nuestro corazón, ¿no?, en nuestra mente, en nuestro corazón? Es que cuando se revela una verdad maravillosa que nos transmite la palabra, esto es algo, hermano mío, que vos tal vez no le podés poner todas las palabras, tal vez no tenés todas las explicaciones, pero vos sabés que es una verdad ciertísima, real, y que está en tu corazón. Amén. El que duda no puede vivirlo. ¿Por qué? Porque vive según la carne y no puede agradar al Señor. Entonces, mire, dice que el aborto significa que lo que se lleva por dentro muere. Ay, ay, ay. El aborto significa que, mire esta definición, que cesará de manifestarse el fruto que existe. Y esto es importante. Este libro que leíamos hace instantes habla de que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Fíjense, aquello que está en su corazón y en el mío, ¿verdad?, hay un momento en que se va a manifestar con un fruto, ¿verdad? Y esto va a ser glorioso. Cuando la Biblia nos habla de que la creación está aguardando esa manifestación de los hijos de Dios, tenemos que comprender que está hablando de cuando el Señor dé a conocer que realmente somos sus hijos y nos lleve con Él. Entonces, bueno, pero yo escuché hablar de esto, pastor, y me pareció también razonable, porque me dijeron o escuché que la manifestación de los hijos de Dios es cuando de repente se te revela Cristo en tu corazón y vos te manifestás como hijo de Dios y compartís la palabra. Bienvenido ese concepto, gloria a Dios, lo tomamos, lo hacemos nuestro también. Pero fíjense, hermano mío, que es importante que hay personas, hoy usted predica de Cristo, habla del Señor, y no está toda la creación esperando que usted se manifieste como un predicador. No, gloria a Dios. O sea, podemos tomarlo de la manera en que lo recién acabamos de mencionar, pero hay una creación, hermano mío, que está aguardando esa manifestación. Y esa manifestación es cuando el Señor venga a buscar a los suyos y muestre quién son sus hijos. Mire, vamos a avanzar un poquito más acá en cuanto a esto. El tesoro escondido es la gloria de Dios. Fíjese, la verdadera naturaleza del hombre era y es ser glorioso, así como el Señor es glorioso. Por eso vimos la figura de Adán y Eva. Usted sabe que Adán y Eva, antes de pecar, el Señor tenía unos planes distintos con ellos, ¿verdad? Que a causa del pecado, bueno, esto se vio modificado. Ahora, fíjense, vamos a ver Romanos 8, 18 y 19. Vemos, por favor, estos versículos. Mire, a ver qué nos dice, gloria a Dios.
y podemos verlo también en algunas versiones. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. ¿Dónde será esa gloria venidera? En su presencia, amén, que ha de manifestarse. Entonces volvemos a hablar de esa manifestación que va a ocurrir en un momento cuando el Señor nos llame. Veamos aquí dice el 19. Gloria a Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Vamos a TLA, esa versión bien sencillita, gloria a Dios. Estoy seguro que los sufrimientos por lo que ahora pasamos no son nada. Si los comparamos con la gloriosa vida, ¿cómo es la vida que tiene preparada el Señor para nosotros? Gloriosa. La gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. El mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos. ¿Usted ve preocupado a su vecino por esto? ¿Usted ve preocupado, no sé, gloria a Dios, a los muchachos del club por esto? Estamos hablando de una manifestación que no todos van a discernir, que no todos van a interpretar. Aunque no anulamos la interpretación que recién compartimos, ¿no? Porque fíjense que es una bendición cuando se manifiesta Cristo en nuestra vida, cuando ese espíritu evangelístico surge y cuando nosotros, porque estamos transmitiendo vida a través de la palabra y llevamos el mensaje de salvación para esas almas perdidas. Eso es una bendición grande, gloria a Dios. Pues todo el mundo está confundido y no por su culpa, sino porque Dios así lo decidió. Pero al mundo le queda todavía la esperanza de ser liberado de su destrucción. Tiene la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. Entonces aquí vemos que estamos involucrados dentro de ese plan. Esa libertad que nosotros tenemos, esa maravillosa libertad que tenemos los hijos de Dios, el mundo también tiene esa posibilidad. Y el Señor va a utilizar a los hijos y a las hijas de Él, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, volvamos a las imágenes, por favor, nuevamente. Mire, gloria a Dios. Fíjense, usted y yo tenemos un tesoro y no podemos perderlo de vista, no podemos olvidarnos de eso. Es muy importante, mire, gloria a Dios. Fíjense, ese tesoro es la esencia misma de nuestro Señor en nuestro corazón. Es su espíritu. Es Él en nosotros. ¿Se puso a pensar en eso? Esto es poderoso, gloria a Dios. Ahora fíjense, Dios es creador, ¿verdad? Lo vemos en su palabra. Sus hijos son creativos. Y fíjense que hay momentos en nuestra vida, ¿no?, en donde obviamente, como lo decía recién el libro de Romanos y Corintios, en donde pasamos por distintas tribulaciones, o momentos complicados, algunos amargos, etcétera, etcétera, que tienen la intención de que nosotros perdamos esa esencia que está en nuestro corazón y por lo tanto también perdamos la creatividad. La creatividad es muy importante, porque fíjense, hermanos míos, que si de repente, no sé, tenemos que atravesar una crisis, vamos, se llame como se llame, ¿verdad? Hay que ser creativo en medio de la crisis, porque si no la crisis te lleva puesto, si no la crisis avanza y te sumerge en la desesperación y te lleva a tomar malas decisiones, a tomar malos caminos, etc. Pero la esencia del Señor está en nuestra vida. Dios es creador, vos y yo también somos creativos. Ahora, pero claro, lo que pasa es que si vos y yo no entendemos esto y no lo sabemos y no lo creemos, en medio de los problemas, la mente tiende a bloquearse. El temor llega, vos te paralizás y no podés avanzar. ¿Amén? Dios es omnipresente. Pero resulta que vos y yo
manifestamos la presencia de Dios aquí en la tierra. Y qué interesante esto, ¿no? Hace instantes aquí los hermanos de la alabanza estaban justamente cumpliendo esa función, manifestando la presencia de Dios aquí en la tierra. Vos entrás a un lugar, de repente, no sé, había un lío bárbaro, pero llegás vos y a lo mejor te respetan, llegás vos y a lo mejor llega la calma, se tranquiliza la cosa. A veces se arma más lío, pero bueno, después del oleaje, gloria a Dios, finalmente el Señor se manifiesta, ¿no? Dios es omnisciente, sus hijos poseen un gran potencial. Dios es omnisciente, gloria a Dios. Omnipresente, omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? ¿Cómo es la cosa? Omnipresente. Omnisciente, gloria a Dios. Búscalo en el diccionario. Amén. Mire, búscalo en el diccionario. ¿Tenemos un diccionario ahí? Vamos a buscar el diccionario. Cuando hay una palabra que genera dudas, ¿para qué tenemos el diccionario? Hay que usarlo, gloria a Dios. De paso me da tiempito a tomarme el tecito. Que nunca me lo tomo y la hermana se enoja. Gloria, después me reta. Mire, a ver si lo encontramos. Ay, Señor. Qué importante que es este tema, hermano. Que podamos comprender que hay un tesoro en nuestros corazones. Ay, ay, ay. Y que el enemigo de nuestra alma quiere que desaparezca. Que no tengamos conciencia de eso. Gloria a Dios. Ay, Señor amado. ¿No tiene un teléfono? Acá tengo. A ver. Tengo en el teléfono, dice que conoce todas las cosas reales y posibles. O sea que es aquel que conoce y sabe todo. Aquel que conoce y sabe todo. Ahora, mire qué interesante esto. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, ¿verdad? Porque Él lo sabe todo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, hay momentos en este peregrinaje nuestro, en este caminar, en donde vos y yo vamos a tener dudas. Las dudas con referencia a lo que vendrá, a lo que pasará, ¿verdad? Dudas en cuanto a tomar distintas decisiones. ¿Qué pasa si tomo esta decisión en particular o tomo esta otra, o este camino o este otro? Pero hay alguien que está en nosotros que tiene la respuesta. Entonces, ahí la cosa, esto es una bendición grande, porque cuántas veces vos y yo decimos la verdad, no sé qué hacer frente a este problema que tenemos, ¿verdad? El desafío que tenemos que enfrentar es que cuando ese maravilloso Espíritu Santo verdaderamente nos está guiando, nosotros queremos pasar esa guía por la razón. Y ahí chocamos con las decisiones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no estamos, fíjese, la razón no está de acuerdo con lo que nos dice el Señor. Ahora, vos y yo tenemos que ser sabios y tenemos que comprender, hermano mío, que el Señor tiene una ventaja con respecto a nosotros y a nuestra razón. Es que Él sabe lo que pasará mañana. Él conoce todas las cosas. Él sabe lo que es bueno para vos y para mí. Entonces, hermano, por favor, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Es muy importante. Vamos a avanzar a la siguiente imagen, mirá, gloria a Dios. Segunda de Corintios 4:7, que veíamos hace instante, dice que Dios ocultó dentro del hombre la habilidad de llegar a ser todo lo que debe ser. Lo escondió, lo ocultó como en una semilla. Vos tenés una semilla, ¿verdad? Según su género va a ser el fruto. O sea, si sembramos naranja, no vamos a esperar que salga una sandía. O sea, tiene una orden adentro, ¿verdad? Tiene una orden. Ahora hay semillas que son similares una con otra. ¿Verdad? Que si no te ponen el cartelito y vos no sos muy conocedor de la cosa, no sabemos. Bueno, pero el hecho es que, como en una semilla, hay algo acá adentro. Hay una orden. Esa orden debe
manifestarse en algún momento. Entonces aquí la cosa se pone linda, porque mire la terminología de la semilla. El Señor utilizó este lenguaje. ¿Para qué? Para tratar con nosotros y hacer referencia a su responsabilidad y habilidad que el Señor había puesto en nosotros. Fíjense, mire, hay un destino que el Señor diseñó para cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando llegamos a Cristo, y estoy hablando generalmente aquellos que, como en mi caso, llegamos a Cristo luego de algunos años ¿no es cierto?, de caminar por esta tierra sin fe y sin esperanza. Durante todo ese trayecto aquí sobre esta tierra, nosotros abrazamos una cultura, enseñanza, ambientes, etcétera, etcétera. Cuando llegamos a Cristo, muchas cosas cambian. Y obviamente que cambian para mejor. Pero fundamentalmente debemos comprender que nos enfrentamos a una vida nueva. El que no entiende esto va a luchar mucho y se va a cansar de luchar. Entonces, en esa vida nueva hay alguien que no es que está lejos, sino que está muy cerca. No es que está a la vuelta, no está en el piso de arriba, no, está dentro. Amén. Que tiene un plan para nosotros. Tenemos que comprenderlo esto. Entonces de repente nosotros que nacimos de nuevo tenemos que parar las rotativas, detenernos un instante y decir, Señor, esta es una vida nueva y tal vez hace años que estoy caminándola y no la entendí del todo. Te ruego que me ayudes, que me des luz, entendimiento, porque nunca es tarde. Mire, primero tenemos que comprender algo. El Señor habla en términos de semilla. Génesis 1:12 nos dice, a ver, vamos a buscarlo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces, esto es una base para nosotros, tenemos que entenderlo. Cuando el Señor creó, por ejemplo, la hierba, los árboles, ¿no es cierto?, conforme a su género, se fue manifestando a través de la semilla que tenía dentro. Si esto lo volcamos a nuestra vida nueva, porque no podemos volcar estos conceptos a nuestra vida. Tenemos que volcar estos conceptos a la vida nueva en Cristo. ¿Amén? Porque si estos conceptos los volcamos a nuestra vida, estamos involucrando aquellos días cuando no estábamos en el Señor. ¿Me doy a entender? Aquellos días cuando no estamos en el Señor fueron formando pensamientos, fortalezas, manera de pensar, manera de manifestarse. No todo el mundo reacciona de la misma manera ante un mismo problema, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque ahí ya ha involucrado muchas cosas. Las enseñanzas que tuvimos, los ejemplos que tuvimos, bueno, etcétera, etcétera. La cultura que abrazamos, las costumbres, etcétera. Entonces, es importante que cuando hablamos de comprender esto, ¿no?, la terminología de la semilla, la orden que hay en la semilla, tenemos que aplicarla a la vida nueva en Cristo. Vamos a avanzar otro poquito, por favor. Miren, gloria a Dios. Miren lo que dice la próxima imagen. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros viene embarazado. O sea, bueno, más o menos. Viene embarazado, gloria a Dios. ¿Amén? Aquí hay unos cuantos embarazados. Gloria a Dios. Viene embarazado. ¿De qué? Habilidad y talento. Capacidad. O sea, nadie viene vacío. Nadie viene vacío. Entonces, fíjense que es extraordinario esto, porque yo viví esta crisis profundamente. Porque, fíjense, en aquellos días yo aplicaba todo esto
al desarrollo de mi vida en lo natural, en lo económico, en lo social y demás. Entonces, tuve un profundo sentir, una revelación de parte del Señor de que yo tenía que dejar mi vieja vida, porque no podía continuar de esa manera. Entonces, al poder comprender eso con todo mi corazón, yo empecé a desecharlo todo. Y dije, Señor, ¿qué tenés para mí? Entonces, fíjense que cuando esto llegó a mi corazón en aquellos días, Señor, pero entonces quiere decir que vos me diste una capacidad para hacer algo, para ocuparme de algo, me diste talentos, y eso es muy cierto, es muy cierto. Ahora, en la nueva vida, muchas cosas de esas van a cambiar. Podemos llegar a tener un talento, pero va a sufrir alguna modificación. Por ejemplo, el ejemplo más usual para esto, que más a mano tenemos, es el de Pedro. Pedro era pescador. ¿Y qué le dijo Cristo? Vas a ser pescador de hombres. Entonces, ciertas habilidades que Pedro tenía, las tuvo que aplicar, pero de manera pero muy distinta. Amén. Nada comparado con su labor anterior. Entonces, claro, todo cambia. Y cuando todo cambia, gloria a Dios, si hay algo que a nosotros, los hombres, nos asusta, son los cambios. Porque si analizamos un poquito las cosas, cuando algo va a cambiar y nos sentimos inseguros, hay cierto recelo, siempre nos pasa lo mismo. Entonces, fíjense, gloria a Dios. Mire, tenemos que comprender que ni usted ni yo venimos vacíos. Hay orden allí dentro. Yo meditaba en esto. Ayer nuestra hermana Ofelia, estuve charlando un ratito con ella, ¿no? A la tarde, y ella me hablaba justamente de algo similar, ¿no? Y claro, de repente ella me contaba cuando trabajaba, ¿no? en lo secular, y cómo ella pudo observar, darse cuenta que el Señor le había dado ese talento. Ella había sido enfermera en lo secular, ¿verdad? Pero resulta que ella se había anotado en el hospital para hacer mucama. Y resulta que cuando le van a ofrecer el trabajo, le dice, no, usted yo le voy a poner como enfermera auxiliar. Y ella dice, pero sí, mucama, lo mío era otra cosa. Y bueno, sin embargo, el Señor tenía un plan. Y lo tremendo es que a medida que se fue desarrollando su trabajo, ella me contaba que se daba cuenta cómo el Señor la puso ahí. Y la importancia que tuvo que ocupar ese lugar. Porque si ese lugar no lo ocupaba ella, le iba a ocupar otro. Y bueno, una cosa es un hijo de Dios, otra cosa es alguien que no conoce a Cristo. Bueno, entonces, meditando en eso, me dice, usted ya estaba escrito que iba a ser pastor. Le dijeron, a usted en el cielo le dijeron, usted va a ser pastor y listo. Y a lo mejor a usted ni se le ocurrió, y por supuesto que no. Bueno, entonces, fíjense que hay algo precioso de parte de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros necesitamos ser responsables con eso y no tener temor. Mire, somos como una semilla que guarda la facultad para producir algo. Amén. En este caso yo puse un bosque, árboles, pero algo vamos a producir. Ahora, espérese, porque acá vamos a ver otra cosa. Dios trató a su descendencia en términos de semilla, para que pudiéramos comprender la mente de Él. Nosotros tenemos que procurar ir entendiendo a nuestro Señor y cómo Él actúa, cómo piensa, ¿verdad? Y esto es algo importantísimo, comprender que Él, hermano mío, si leemos las Escrituras, vemos que, por ejemplo, las instrucciones que le dio al pueblo de Dios, fue muy claro en cuanto a la genética, por ejemplo. Fíjense que le dijo, no se mezclen con las naciones vecinas, no. Cosa que no estamos aplicando hoy, no estamos hablando de racismo, ni estamos hablando de discriminar a nadie, no, de ninguna manera. Tenemos que entender la palabra. Estamos hablando de cómo el Señor tuvo a Noé, a través de Noé, le dio una oportunidad a toda la humanidad. Pero cuando la Biblia dice que lo encontró perfecto, hablaba en cuanto a su genética. Entonces estaba proyectando a través de Noé
algo nuevo, pero a la misma manera, algo conforme a sus planes. Gloria a Dios. Entonces, mire, los términos de la semilla es importante entenderlos. Genética, fructificación y multiplicación. Amén. Entonces, hermano, si el Señor nos dice, no os unáis a yugo desigual, ¿qué significa eso? No solamente que no te tenés que casar con un musulmán. No estamos hablando de eso, sino que no estamos aplicando esto solamente a nivel pareja, sino en todos los órdenes. Entonces, de repente, no sé, hoy por hoy podemos llegar a ser empleados de alguien que no cree en Jesús, no hay problema en eso. Es más, el Señor nos da instrucciones de cómo comportarnos cuando tenemos amos, ¿no? o patrones, ¿verdad? O jefes sobre nosotros. Ahora, las instrucciones personales son de que cuidemos la semilla que nosotros llevamos. Esto es muy importante. Mire, destruir una semilla es matar lo que produce. Ay. A ver, ¿y cómo aplicamos esto en la vida de un creyente? Y mire, usted tiene una semilla, yo tengo una semilla, gloria a Dios. Esa semilla está llamada o supuesta a fructificar, a multiplicarse y demás. Ahora, de repente, un día a mí me agarra el rechifle y digo, no, esto no es para mí. No, la verdad que no, esto no es para mí, esto la verdad que no. Yo estoy cansado, mire, estoy cansado. Me agotaron estos hermanos. Esta Cristina es tan cabezona, me hizo renegar tanto, que yo ya no voy más a la iglesia. No. Entonces lo que estoy haciendo, aparte de embromarme a mí mismo y perjudicarlo a usted, es abortar una semilla. Ay. Esto es muy importante. Entonces fíjense, hermano mío, que no cumplir con la orden de esa semilla es abortar el plan de Dios. Y si hay algo que a vos y a mí nos conviene es que se cumpla el plan de Dios en nuestra vida. Porque el plan del Señor abarca todos los órdenes de nuestra vida. No solamente estamos hablando de involucrarnos en el servicio propiamente dicho del Señor. Porque el estar en el centro de la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios e ir por el camino que Dios nos marca, ¿verdad?, va a traer beneficios a nuestra vida. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros no vamos desarrollando esa vida en el espíritu de la que nos hablaba la palabra? En el camino y en el desarrollo de este tránsito nuestro, muchas veces vamos a estar en desacuerdo con lo que el Señor nos quiere transmitir. Y cuando se produce ese desacuerdo, es por una sola razón. No porque el Señor se equivocó. Es porque nosotros nos estamos apartando de la vida en el espíritu y estamos mezclando la vida en el espíritu que tenemos que desarrollar con la vida en lo natural y lo terrenal. Entonces la semilla va perdiendo la pureza en su genética y por lo tanto la multiplicación y la fructificación va a ser distinta, porque también se va a multiplicar. O sea, esto es importante. Fíjense cuando de repente ocurre así. Mire, vamos al ejemplo de la iglesia misma. Cuando hay alguien que el Señor está tratando con su vida, va edificando su vida, va ordenando sus pasos, va trabajando con él, no termina de la mañana a la noche ese trato. A veces lleva años, ¿verdad? Y el Señor va completando hasta el último día nuestro esa obra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando se producen esos desacuerdos de lo que yo estoy hablando? Entonces, hay muchas personas que en medio del trabajo que Dios está haciendo en su vida, cortan ese proceso y dicen, basta, no doy más. ¿Y por qué no da más? El apóstol Pablo, ¿qué dijo? Hablaba de tribulaciones, de persecución, hablaba de estar atribulado, o sea, tenemos que entender de qué se trata este camino, pero derribados nunca. ¿Amén? Entonces, jamás podemos estar confundidos. Tenemos que saber que va a haber aflicción, lo dijo Jesús, pero que tenemos que confiar en Él porque Él venció al mundo.
Entonces la influencia del mundo, los pensamientos de este mundo, hacen que en distintas etapas de este camino en el Señor, nosotros no estemos de acuerdo muchas veces con el Señor. Y obviamente que ahí es donde se produce otra de las mañas nuestras, que es echarle la culpa a algo o a alguien. Porque no vamos a ser tan ingenuos y decirle, Señor, vos tenés la culpa. Aunque hay algunos que se enojan con el Señor, ¿no? Pero digamos que no puede durar mucho. Vamos a avanzar a la otra imagen, por favor. Mira, el origen de la irresponsabilidad. A esto que nosotros estamos mencionando recién, lo vamos a llamar irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque si el Señor nos da algo para cuidar y para que eso produzca fruto, si nosotros no lo hacemos o nos apartamos del plan divino, somos irresponsables. ¿Amén? Entonces, fíjense, en el huerto, allí donde se desató el espíritu de la irresponsabilidad. Porque, ¿qué le dijeron a Adán y Eva? Ustedes coman de todos los árboles, este no. La irresponsabilidad apareció, gloria a Dios. Entonces, fíjense, el hombre Adán, quien traía a todos los hombres en sus lomos, ¿por qué? Porque era el principio, ¿verdad? Entonces, está violando su liderazgo y nos afecta hasta estos días, porque a causa de ese pecado, ¿no? Nuestros días también se ven afectados, gloria a Dios. Y eso, hermano mío, lamentablemente no tiene otro nombre que no sea irresponsabilidad. Entonces, fíjense que es tremendo, porque cuando estaban en el huerto, el hombre y la mujer, no solamente la mujer, muchos se agarran con la mujer, yo Eva fue la que se equivocó, no, pero el hombre y la mujer evadieron su responsabilidad. Entonces ahí todo comenzó. Y esa tendencia nosotros también la tenemos. Vamos a avanzar, miren, gloria a Dios. La transferencia de la responsabilidad se transfiere. Gloria a Dios. Miren, cuando el hombre Adán comenzó a culpar a otros por su desobediencia, la irresponsabilidad entra al mundo. Esto lo vemos en el capítulo 3, versículo 12 y 13. Miren, gloria a Dios. Ahora, hay un sistema que está en funciones hasta nuestros días y seguirá hasta que venga Cristo, que es justamente el de culpar a otros. Entonces, a mí me pasa lo que me pasa por culpa de. ¿Amén? Claro. Entonces, de esta manera es como que nos libramos de toda responsabilidad. Y al librarnos de responsabilidad decimos, bueno, que se arregle el otro, porque si el problema es de él, no mío. Y resulta que el problema es mío y lo estoy ocasionando yo. No. Tenemos que despertar esa realidad. Miren, fíjense, desde aquellos días el hombre culpó a otro de manera casi profesional, hermano. Gloria a Dios. Amén. Porque ¿quién nos enseñó a usted y a mí a echarle la culpa a otro? Si a usted y a mí, nuestros papis, los abuelos, no sé, los maestros, nos retaban. Y cuando nos queríamos liberar de la culpa, se la echábamos a otro, nos decían, ¿no nos retaban también? Entonces, medianamente educados, más o menos estamos. Entonces, tenemos que comprender que, ¿quién nos enseñó esto de ser irresponsable? De siempre echarle la culpa al otro. Esto empezó en el Génesis. Y esto es algo que se va transfiriendo de generación en generación. Ahora miren, gloria a Dios. Los hijos culpan a los papás por los hábitos que tienen. Los esposos se culpan entre ellos por los fracasos que tienen. La gente dice, no voy a la iglesia cristiana porque allí está lleno de mentirosos, hipócritas y qué sé yo cuánto. ¿No es cierto? Ahora, miren, gloria a Dios. Es tremendo porque los hijos que culpan a los padres por los hábitos, el Señor les da la capacidad de que puedan dejar de mirar esos malos hábitos y que vayan desarrollando lo que recibió de su Padre Celestial. Amén. Amén. Yo recuerdo que cuando llegó a Cristo, yo tenía un serio problema con mi papi, ¿no? Gloria a Dios. Y eso nos mantenía distanciados. Entonces el pastor me dijo, mira, esto no puede seguir así. Acá esto hay que restaurarlo. Bueno, gloria a Dios. Entonces, claro, bueno, contame qué pasó. Imagínese el relato.
La culpa la tiene él. Gloria a Dios. Bueno, entonces, él me dijo, mira, vamos a suponer que lo que vos decís es verdad. ¿Quién te constituyó juez a vos? Y yo dije, pero me está pateando en contra. O sea, ¿no? ¿Este está a favor mío o está en favor del viejo? No. Bueno, entonces, acá para que exista una restauración, vos tenés que entender que a vos no te constituyó juez nadie. Hoy tenés una nueva vida y en esta nueva vida no puede haber discordia. Entonces yo me envalentoné y dije, gracias Señor, ahora tengo el respaldo tuyo, y me fui a la casa de mi papá. Y le pedí perdón a mi papá. ¿Sabe lo que hizo mi papá? Me echó de vuelta. Peor que antes. Antes por lo menos me había echado, pero no me había insultado. La segunda me echó y me insultó. Entonces imagínese, yo me fui, teníamos un largo trayecto hasta la iglesia, voy a hablar con el pastor, le digo, pero vamos a agarrar la Biblia, vamos a ayunar, vamos a hacer algo, porque acá algo pasó. Gloria a Dios. Bueno, tranquilo, me dijo, gloria a Dios. Porque la obra ya comenzó. Y yo digo, ¿cómo va a comenzar la obra si está más enojado que antes? Pero comenzó en vos, me dijo. Porque vos en otro tiempo jamás hubiese ido a pedir perdón. Y tenía razón. Entonces, a mí me dejó de gustar hablar mucho con el pastor, porque siempre tiene razón. Entonces, cada que yo hablo con el pastor, tiene razón, me tiene que callar la boca. Bueno, es lo que le pasa a algunos de ustedes cuando hablan conmigo. Bueno, mire, gloria a Dios, porque se transfiere. Gloria a Dios, mire, pero no se enoje, mire. Fíjese qué tremendo es esto. La primera vez recuerdo que yo participé en una reunión de matrimonio. Lo primero que se dijo en esa reunión, no me voy a olvidar más, ¿no? Es que los matrimonios tienen que saber algo. Vos, varón, no vas a cambiar nunca a tu mujer. Y vos, mujer, no vas a cambiar nunca a tu marido. Claro, muchos de ellos. Nos vamos entonces, ¿qué estamos haciendo acá? El que tiene que cambiar sos vos. Entonces vos ocupate de lo tuyo y que ella se ocupa de lo de ella. Gloria a Dios. Claro, pero eso no encaja. No encaja. ¿No encaja con qué? No encaja con el pensamiento humano, terrenal. ¿Amén? Porque no vemos como una irresponsabilidad el echarle la culpa al otro. Lo vemos como que tenemos razón. Y eso no es así. Gloria a Dios. Entonces fíjense que aquí la cosa empieza, ¿no? Gloria a Dios. La gente dice, no voy a la iglesia cristiana porque allí van muchos hipócritas, ¿verdad? Pero, ¿qué entendemos por hipócrita nosotros? De repente alguien puede decir, bueno, pero lo que pasa es que dicen una cosa y hacen otra. Bueno, sí, eso podemos llamarlo hipocresía. Pero también tenemos que entender que la iglesia es como un taller. Entra el coche al taller y ahí empieza el trabajo del mecánico, ¿no es cierto? Y a lo mejor está medio, ¿no? Medio espanzurrado, medio, ¿no? Le faltan algunos tornillos, gloria a Dios. Y se va reparando. A veces los repuestos tardan en venir, ¿vio? Y es como que de repente se alarga un poco el trabajo, ¿no? Y bueno, todos estamos en un proceso de parte del Señor en la iglesia de Cristo. Ahora, el tema está cuando yo empiezo a ver, ¿no es cierto? Y me enfoco solamente en los que creo que son hipócritas. ¿Amén? Porque posiblemente podemos decir, bueno, sí, la verdad que es un hipócrita. Pero yo también. Porque me ando metiendo en la vida de donde que no tengo nada que ver. O sea que, ¿por qué no me ocupo de mi vida y no de tanto el hermano o la hermana? ¿Amén? Es sencillo. Entonces, no voy a la iglesia porque, no sé, no me quieren, el pastor no me saluda. Qué sé yo, tantas cosas. Yo he escuchado tantas cosas, hermano. Mire, gloria a Dios. Pero nunca escuché a uno que me diga, mira, la verdad, me duele el trato de Dios. Me duele el trato de Dios y me voy, chao. Yo ese lo aplaudo. Porque es como aquel que dijo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi credulidad. Por lo menos si reconoce el problema, y bueno, ya estás en los umbrales del éxito, porque va a que cambiar algunas cosas. Amén. Entonces, fíjense, porque imagínense a alguien que dice, mira, la verdad, yo el trato de Dios no me lo aguanto, yo me voy. Cuando se va, se queda pensando en lo que dijo.
Es tremendo. A mí me pasó cuando llegué a la iglesia. Yo llegué a la iglesia y empecé a ver la manifestación del Espíritu Santo y salí corriendo. Pero no me fui diciendo, estos tantos locos. No, yo me fui corriendo. Cuando estaba esperando el taxi ahí en la Avenida del Trabajo, en una esquina, porque me habían llevado, y yo me quería ir rápido de ahí, yo pensé, digo, ¿pero qué estoy haciendo? Tipo grande, ¿cómo es estas boberas? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo voy a salir corriendo? ¿Qué es lo que me va a asustar a mí? Mañana cuando me encuentre con el amigo que me llevó, ¿qué le digo? No, me fui porque ustedes son hipócritas. No, tengo que decir, me fui porque la verdad me dio cuiqui. Tuve miedo. Eso me daba vergüenza, entonces me volví. Y entré a la iglesia otra vez. Gloria. Mire esto. La irresponsabilidad y la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es algo que el Señor pone en nuestra vida. Ya lo puso, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. A medida que vamos siendo educados, a medida que nos vamos desarrollando, esa conciencia se va ampliando, para bien o para mal, ¿no es cierto? Pero se va ampliando. La irresponsabilidad significa también una falta de conciencia. Una persona irresponsable, podemos decir que está poco dispuesta a responder como Dios espera. Dios espera una respuesta nuestra, no porque nos haya hecho una pregunta, sino porque nos muestra una manera de vivir a través de las Escrituras. Y Él espera que vos y yo respondamos como a Él le agrada, ¿verdad? Lo mismo que el papá con el hijo. El papá espera que el hijo responda positivamente a sus enseñanzas, ¿verdad? Entonces imagínese, hermano mío, que aquí la cosa se pone linda, ¿no? Porque la conciencia no responde. Porque para poder distinguir entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo, ¿no? Necesita ser alimentada esa conciencia. Los chiquititos nomás ya saben, a veces hay algunas cosas que distinguen que es bueno o malo. Y yo lo notamos en las criaturas. Ahora imagínense, no es lo mismo de repente alguien que no sé, que nació en una familia de delincuentes, supóngase, ¿verdad? Él terminó siendo delincuente, el papi era delincuente, el abuelo era delincuente y todos eran delincuentes, ¿verdad? Entonces de repente, claro, habiendo mamado todo eso, de repente se encuentra con una persona que tuvo una enseñanza, una crianza completamente distinta. Y obviamente que no van a tener la misma conciencia, ni van a tener la misma manera de vivir. Porque para lo que el otro es malo, para él no lo es tanto. ¿Amén? Ahora llega Cristo, tanto uno como el otro, y el que siempre tuvo malos ejemplos los deja atrás y empieza a absorber la enseñanza de Cristo. El que tuvo buenos ejemplos se empieza a dar cuenta de que eran buenos ejemplos, pero como le faltaba a Cristo, no eran 100% puros. ¿Amén? Entonces, claro, ahí ya tenemos que mirar al Señor y que Él nos vaya guiando. Entonces, yo recuerdo cuando conocí a mi esposa, la llevé a la casa de unos tíos. Y a mí me encantaba la relación que tenían estos tíos, ¿no? Hablando de marido y mujer, ¿no? Y wow, qué bárbaro. Eran preciosos, una relación hermosa. Ya eran grandes, ellos se amaban y se trataban como novios. Ahora, claro, cuando yo llego a Cristo, empiezo a ver lo que antes no veía en ellos, ¿verdad? Y se fueron desatando situaciones, gloria a Dios, que sacaron a luz lo que había en los corazones. Entonces, no soy yo para juzgar, nadie para juzgar sus actitudes, obviamente, pero me sirvió eso para poder ver que lo que yo tenía como un ejemplo, y es más, le dije a mi esposa, yo quiero que tengamos una relación como ellos. No era malo, ¿verdad? No era malo, porque dentro de los líos familiares que teníamos en todo el clan, ellos eran una pinturita. Pero digamos que en Cristo las cosas son distintas. Entonces, vos imagínate si yo me quedo con aquel ejemplo solamente y cierro mi corazón y a la revelación de la nueva vida en Cristo, si yo no lo logro como ellos, me voy a frustrar. Entonces yo tengo que comprender el plan que el Señor tiene en mi vida. Entonces imagínese, hermano mío, gloria a Dios, que
la cosa, cuando nosotros nos casamos, imagínense, estamos en luna de miel, está todo bárbaro, ¿no es cierto? Pero a los 8 meses algo pasó. 8 meses. Es como dar a luz algo, ¿no? Entonces, 8 meses algo pasó y la pastora me dijo, mira, mijito, vení, vas a sentarte acá, porque esto así no funciona, gloria a Dios, ¿no? Y claro, imagínense, porque ella ya había abierto su corazón al Señor, ¿verdad? Ya había dado sus primeros pasos en el Señor y la cabecita le iba cambiando, gloria a Dios. Pero la mía estaba toda despeinada. Algunos pelos tenía aquel entonces y estaba muy despeinada, necesitaba el orden del Señor. Entonces, claro, yo digo, pero yo quería una esposa y una relación como la que tenía el tío Pepe, ¿verdad? Gloria a Dios. Y acá, mirá el lío que estamos hoy. Yo entro a la casa, estoy escuchando música cristiana, yo se la pago, empiezo los gritos. Él me dice, no, prendela. Claro, y esto no es lo que yo soñé. Pero lo que soñé no tenía fundamento. Cuando el fundamento es Cristo, hermano mío, la confianza está puesta en ese Cristo que todo lo ordena, que todo lo, ¿no? Que todo lo endereza, hermano. Las cosas son distintas. Ahora mire, fíjese, a medida que progresa la irresponsabilidad, no la responsabilidad, sino la irresponsabilidad, la voz de la conciencia se va silenciando. Por eso que usted de repente ve gente que, este está en el Señor, este es muy, qué bárbaro, este hombre, esta mujer, este chico, esta chica en el Señor, está avanzando. De repente se alejan del Señor, ¿verdad? Y poco a poco, porque no es de la noche a la mañana, poco a poco ocurre lo que estamos hablando acá. Comienzan a ser irresponsables con el tesoro que tienen en su corazón y la conciencia se va silenciando. Entonces, como en un momento la conciencia encendía la voz ¿no? La luz de alarma frente a algunas situaciones, ya no ocurre. Entonces, poco a poco va descendiendo. Ahora, lo tremendo de esto es que a lo mejor te encontrás con ellos y te dicen, mira, la verdad, ahora que no voy a la iglesia estoy fenómeno. Yo me siento mejor, tengo libertad. Bárbaro, gloria a Dios. Mira qué lindo. O sea que en Cristo no tenías libertad. No, porque Cristo, la ley de Dios. Si no estamos en tiempo de la ley. La palabra del Señor nos enseña a vivir. ¿A ver? Y bueno, pero la culpa la tiene el pastor ese que es un religioso, un legalista. No, la culpa la tenés vos, que no querés vivir conforme al Espíritu. Y les vas tomando el gustito a vivir conforme a la carne. No, pero la culpa no la tengo yo, la culpa la tenés vos. ¿Y por qué? Y porque es la vieja naturaleza que todavía pesa sobre nosotros. ¿Se dan cuenta de qué estamos hablando acá? Entonces, es muy importante que estos conceptos nosotros los dejemos entrar en nuestra vida y se produzca un despertar. Porque si no, vamos a estar siempre dormidos. Y no necesariamente con los ojos cerrados. Mire, vamos a la otra imagen. Una persona que vive así puede hacer cosas muy dolorosas para otras, para su propia familia. Y el tipo no tiene ningún remordimiento. O sea, no le importa nada. A ver, porque si fuera que por mínimamente el daño se lo hacen solo, bárbaro. Pero fíjense que esto no es así. Esto no es así. Porque no solamente sufre el que se equivoca, sino que también el que toma malas decisiones, el que hace el lío, sino que termina haciendo sufrir a su familia, haciendo sufrir a la familia de Cristo. Acá lo vivimos, cuando se nos va un hermano de la iglesia. Usted no sufre. Usted piensa que el pastor no sufre, la pastora no sufre, todos sufrimos. Pero a ese hermano no le importa nada. Mira, se va a pensar si el pastor sufre o no sufre. Chao. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? ¿Es malo? ¿Es mala? No. No. Pero se está dando todo ese proceso que no es visible, pero se estaba dando. La conciencia va siendo silenciada poco a poco, día tras día, ¿verdad? La irresponsabilidad va creciendo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, pero mucho cuidado. Mire, Gloria, una persona irresponsable es experta en transferir su culpa a otras personas. Vos vas a encontrar que la gente que, bueno, el problema que está viviendo es por culpa de otro. Son pocos los que dicen, es por culpa mía esto.
Ay, ay, ay. Ahora el que dice por culpa mía y se arrepiente, le cae la bendición y el Señor ordena los pasos. Entonces, fíjense, son personas cambiables, ¿no? Volubles, ojo, volubles, gloria a Dios, con B corta, ¿amén? Cambiables, gloria a Dios, impetuosos, independientes, inestables, haraganes, inmoral, ay Dios mío. Ahora fíjense que mire el orden del punto 2. Impetuoso, bueno, independiente, ya se va alejando un poco más, inestable, cada vez peor, haragán, inmoral, o sea, va creciendo la cosa, se va desarrollando, ¿ves? Gloria a Dios. De carácter imprevisible, vos no sabés con qué te va a salir. No se sabe, se ve una sorpresa, gloria a Dios. Y no es confiable, ¿no? Entonces fíjense que para poder recuperar esa libertad que estamos hablando en el Señor, hay 3 fases, 3 etapas que lo declara la misma palabra. Una es el grano cae a tierra, muere y da fruto. ¿Eso quién lo dijo? Jesús, nuestro Señor. El grano cae a tierra, muere y da fruto. Ahora, es tremendo esto, porque en estas 3 fases, en estas 3 etapas, la primera y la segunda, estamos involucrados nosotros. Vamos a la otra imagen, mire, gloria a Dios. Mire, gracias Señor. En las 2 primeras etapas se va a respetar nuestra voluntad, pero la tercera etapa siempre se va a cumplir, porque va a ser un fruto bueno o malo. Depende las decisiones que tomamos en las otras 2 etapas. No sé si soy claro en entender esto. ¿Amén? O sea, el grano cae a tierra, muere. 2 pasos. Primero, cae a tierra. Para caer a tierra, tiene mucho que ver con el ejemplo del pueblo del Señor. El pueblo del Señor lo sacan de Egipto y se encuentra, ¿no?, en las primeras etapas con el Jordán. El Jordán tiene que ver con la humillación, con descender, ¿verdad? Naamán, sirio era, ¿no? Ese que estaba leproso. Le dijeron, anda a ver al profeta, que el profeta te va a dar la salida. Y este dijo, bueno, vamos a llevarle regalos, ofrendas, y vamos a ver al profeta va a venir y va a levantar la mano y yo me sano. Y el profeta le dijo, anda al Jordán y zambullite 7 veces. Y este se enojó. Dice, ¿cómo yo voy al Jordán, un río todo mugriento, si allá en mi país hay ríos cristalinos y hermosos? ¿Cómo voy a hacer eso? Sin embargo, todo aquello que tal vez muchos no advertían o no se veía en la figura de Amán, o nadie se lo decía, tenía que ir desapareciendo. Fíjense que esto es tremendo, porque ¿a quién utilizó para hacerlo entrar en razón? A una criada. Entonces, imagínense, si a un general de ese rango, mínimamente tiene que venir otro general. Decirle, no, mira, che, vamos, recapacitá. No. Pero vino una criada y le hizo entrar en razón. Entonces, qué tremendo. El rey David le iba a dar el chucu a ¿no? ¿Cómo se llamaba este hombre? Nabal, ¿no? Y apareció una mujer y lo hizo entrar en razón. Entonces, es importante, si no hubiese tratado el Señor, por ejemplo, con David, en su orgullo, en su ego personal, en su soberbia, ¿qué iba a escuchar una mujer? Y le cortaba la cabeza. ¿Amén? Entonces, es importante que nosotros comprendamos que para que el grano, vamos a las 3 fases que teníamos antes, gloria a Dios, mirá. Para que el grano caiga en tierra, tiene que estar de acuerdo el grano con que caiga a tierra. Ay, Señor. Y esto es bravo porque no. Si yo estoy así por culpa de... si a mí me pasa esto por culpa de este otro. Resulta que me tengo que humillar yo. No. Mire, yo recuerdo que en esa charla que tuve con mi pastor con respecto a mi papi, yo se lo hice saber y yo tenía el anhelo, ¿no? El anhelo de que mi papá también me pida perdón. Porque usted sabe que yo fui mal hijo.
pero totalmente de acuerdo, lo reconozco y me avergüenzo por eso, ¿verdad? Pero usted sabe que el viejo tenía lo suyo, gloria a Dios, era bravo, gloria a Dios. Entonces el anhelo en mi corazón era que, bueno, que era una charla sincera, que obviamente yo fui el primero que le pedí perdón y no me arrepiento de haberlo hecho. Pero una charla sincera, esa satisfacción, ¿viste? Que te diga, mirá, está bien, no ocurrió. No ocurrió. No hubo satisfacción por ese lado. Pero yo estaba en esa fase, en caer a tierra. Que si no quiero, no caigo nada. No sé si usted agarra la parábola. ¿Amén? Si no querés, no caes a tierra, ¿verdad? ¿Para qué voy a caer a tierra? Estoy todo limpito, mira, estoy todo... No, yo sigo así. Y después viene la etapa de morir. Para después dar el fruto que espera el Señor. Amén. Entonces, es muy importante entender esto. Vayamos a las imágenes. Gloria a Dios. No se me quede dormido, ¿eh? Mire. El poder de las influencias. ¿Por qué el hombre no se negó al ofrecimiento de Eva? Vamos a ver qué dice 2 Corintios 11:3. Mire. Gloria a Dios. Porque ¿quién fue el que le ofreció el fruto? Mire. Temo, esto le habla el apóstol Pablo a la iglesia de la gracia. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora volvamos a la pregunta, volvamos a las imágenes. Gloria a Dios. Miren. Ella es recibidora. Esa es su psique, su manera de pensar. Por eso el enemigo llegó a ella. ¿Cómo que es recibidora? Mire. Veamos esto. Fíjense, el hombre le entrega a la mujer una semilla. Ella la recibe, ¿verdad? Produce un fruto y en 9 meses le entrega el fruto. Esa es la naturaleza de la mujer. Entonces, fíjate, qué tremendo esto. ¿Por qué? Esto estamos hablando en el caso de la unión conyugal, ¿verdad? Y los hijos. Pero la mujer funciona siempre así. ¿Amén? Actúa como un vientre siempre. Esto es bien tremendo. Entonces, todo lo que nosotros, la semilla que nosotros le traslademos, depende de la semilla, depende el fruto también, y es lo que va a volver. Es como un boomerang. ¿Amén? Entonces, nosotros, los adanes, tenemos que a veces pensar un instante, decir, pucha, pero ¿qué semilla yo le estoy trasladando? ¿Amén? Ahora, eso se da cuando el Adán empieza a decidir si viene el espíritu. Si lo guía la carne, lo guía a sus ancestros, lo guía a su manera de pensar, ¿qué le importa a la semilla? No le interesa. ¿Amén? Pero no es así. No es así. Fíjense, vos le das 10 pesos a tu señora y cuando te que acordar tiene 100. Salvo que sea una no renovada y derrochona, ¿no? Pero tiene la capacidad de la multiplicación. Es impresionante. Alguna. Estamos hablando de una sierva al Señor. Gloria. Pero la capacidad la tienen. La capacidad la tienen. Pero hay algunas que no lo saben. Entonces hay mujeres que lo único que hacen es gastar. Bueno, bárbaro, está fenómeno. Pero es tremendo. Es tremendo. Yo le doy plata a mi señora y cuando pienso que no tiene más, tiene. Y digo, ¿cómo tenés? Gloria a Dios. Y no me dice cómo tiene, pero bueno, gloria a Dios. Dejemos el misterio, para que no me ande metiendo ahí. Gloria a Dios. Pero es recibidora. Ahora, si yo la trato mal, ¿qué semilla le estoy dando? ¿Y qué fruto viene de vuelta? Entonces la culpa la tiene el hombre. No.
No, 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 no. Porque tampoco la mujer supo identificar la voz de la serpiente. Entonces no nos podemos liberar de responsabilidades. Es importante comprender que todos tenemos una función. Ahora vos te vas a casar. ¿Te vas a casar? Bueno, Gloria. Ahora te vas a casar. Bárbaro, Gloria. Vos tenés que entender algo. Esto lo tenés que entender muy bien. Toda la semilla que vos le des viene de vuelta. ¿Amén? Entonces hay que ver la semilla. Hay que verla siempre. El enemigo sabía bien que la mujer podía mover al hombre del mandamiento, de la voluntad de Dios. Esto es tremendo. Porque, mire, qué tremendo, por favor. Esta semana yo me enteré, ay Dios mío, un chico precioso en el Señor, que el Señor lo usaba y ay Dios mío, y se fue tras una chica que dice que es cristiana para colmo y qué sé yo. Y bueno, el asunto es que completamente desviado del plan original del Señor. Amén. Entonces, es importante comprender que, mire, yo siempre le digo a los muchachos, tenemos que apuntar bien, porque si no apuntamos bien, después los problemas se hacen cada vez mayores. Fíjense qué tremendo es esto, ¿no? Porque uno hasta me dijo, yo oré al Señor para que me dé una pareja, y vio, y no venís más a la iglesia. ¿A quién le oraste? ¿Quién te respondió? Porque si vos orás al Señor, le decís, Señor, dame una compañera, el Señor te va a dar una compañera que no te saque del propósito de Dios. Y bueno, pero, qué sé yo la quiero. Y sí, está bien, bárbaro. Pero eso es almático. Y las cuestiones del alma hay que revisarlas a veces un poquito, porque después vos estás supuesto a dar un determinado fruto, a que se cumpla un plan de Dios en tu vida, que no termina nunca cumpliéndose. Se va a cumplir otro plan. No necesariamente es el plan de las tinieblas y... No estamos hablando a ese extremo, ¿verdad? Pero no el plan original. No el plan original. Y nosotros, hermano mío, estamos llamados a ir recuperando la imagen y semejanza perdida, ¿verdad? No a parecernos un poquito, sino a ir recuperando la verdadera imagen. Entonces, fíjense, esto es tremendo, porque ella se quedó con la parte de la influencia que ejercía sobre el hombre. Amén. Equivocadamente, porque le traslada su incredulidad y su rebeldía en definitiva, porque el Señor le dijo a los dos, ustedes no coman de esto, ¿verdad? Ahora, lo tremendo de esto es que cuando aparece el Señor, no le dice nada a Eva. ¿A dónde va? Lo encara a Adán. Entonces, ahí a las claras nosotros vemos que no es que el hombre estaba sobre la mujer, no. De hecho, la mujer estaba dentro del hombre. Si vamos al principio. ¿De dónde fue formada la mujer? De dentro del hombre. Entonces, tenemos que ver que no es que el hombre está sobre. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de machismo, no tiene nada que ver eso. Lo que es importante es comprender que hay distintos roles. El hombre necesita crecer en responsabilidad hacia el Señor, ¿verdad? Porque si la responsabilidad no se desarrolla, y lamentablemente el enemigo se va a meter. Mire, gloria a Dios. Vamos a avanzar un poquito más. Mire, aleluya, gloria a Dios. Esto no anda. ¿No hay más? Pero ¿cómo que no hay más? Gloria a Dios. Ya me estaba gustando esto. Ya me estaba gustando. Bueno, vamos a dejar acá entonces. Gloria a Dios. Mire la última frase. El enemigo sabía muy bien que la mujer podía mover al hombre del mandamiento. Gloria a Dios. Del mandamiento. Entonces, ¿será que tenemos un mandamiento? Yo creo que sí. Y lo creo con todo mi corazón. Vos fuiste llamado por el Señor y estás aquí en esta tierra porque el Señor te ha enviado. Ahora, nosotros desarrollamos
la vida aquí en la tierra, y está bien que así lo hagamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nos empieza a absorber esa vida? Empezamos a perder el foco, nos vamos desenfocando de donde el Señor nos quiere llevar. ¿Y a dónde nos quiere llevar? La primera estación es que el grano cae en tierra. La segunda, que muere. Y después da el fruto. Ay, Señor amado, qué lindo esto, por favor. Entonces tenemos que comprender que somos llamados a abrazar la cruz de Cristo. Él, pudiéndose bajar esa cruz, no lo hizo. No lo hizo. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a bajar esa cruz? Pero Él murió por nosotros, claro, Él ya pagó, por supuesto que sí. Pero vos y yo tenemos que abrazar el espíritu de esa cruz, ¿verdad? Y también vivirla en muchas oportunidades. Pero hay que entender qué es la cruz. La cruz es el propósito. La cruz no es tu marido. Tengo una cruz con este. Es un clavo más que una cruz. No. La cruz no es el problema que está viviendo. La cruz es el propósito. Para Cristo fue el propósito. Fue el sacrificio divino que nos llevó a traer salvación al mundo. Entonces, hermano mío, vamos a poner la primera imagen. Que este título lo pueda alcanzar nuestro corazón, hermano. Que no exista ese aborto. Tenemos que trabajar para que esto ocurra. Vamos a orar por esta palabra. Mire, yo titulé esto de esta manera, tesoro oculto, porque de la única manera que se puede abortar este tesoro es cuando para nosotros permanece oculto. ¿Y qué significa que permanezca oculto? Mire allí ese baúl. Esta imagen de alguna manera lo traslada. ¿Qué sale de ese baúl, de ese cofre del tesoro? Sale la luz. La luz tiene que ver con la revelación. ¿La revelación de qué? De quiénes somos para el Señor. La revelación de que realmente en nuestro corazón está la vida del Señor y el anhelo de que nosotros vayamos conociendo mucho más de Él y poder vivir esa vida que Él tiene preparada para nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando tal vez en otro momento, con otras palabras, bajo otra enseñanza, algo comprendimos de esto? Muchos de nosotros hemos comprendido que el Señor tiene un propósito en nuestra vida. ¿Amén? Muchos de ustedes tal vez leyeron el libro de Rick Warren, Una vida con propósito, y allí hay muchos conceptos que son muy interesantes, gloria a Dios. Y todos de alguna manera entendemos que hay un propósito de Dios en nuestra vida. Ahora, cuando el tiempo pasa y vemos que ese propósito no se desata o vemos que parece tan lejano, entonces, hermano mío, ahí es donde, ay, Señor amado, ahí es donde estamos pasando de la etapa de que el grano cae a morir. Porque de repente voy a decir, Señor, yo recibo tu instrucción, yo recibo tu palabra. Acá estoy, Señor. El grano cae. Yo me entrego, me pongo bajo tu cobertura, me tomo de tu mano, avanzo hacia el plan que vos tenés en mi vida. Y ahí comienza a desatarse una fase en nuestra vida que no sabemos cuánto tiempo dura. No sabemos hasta cuándo llega ese momento hasta traumático a veces, donde tenemos que morir. Gloria a Dios. Y morir tiene que ver con morir a nuestros propios deseos, a nuestros propios pensamientos, a nuestra forma de pensar. Entonces puede que de alguna manera, en algunas oportunidades, el camino de pasar de una fase a otra se haga algo largo. Y nosotros consideremos de que ya caímos en tierra. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Te sigo, te sirvo, diezmo, ofrendo. Y acá estoy sin hijo, dijo Abraham.
Abraham dijo eso. Acá estoy sin fruto. Mirá, va a heredar el hijo del mayordomo de mi casa. ¿Hasta cuándo? 25 años hasta que recibe la promesa, hasta que vino. Hermano, es importante comprender que tu vida, mi vida, está en las manos del Señor. Los tiempos son de Él. No te preocupes por el tiempo. No te preocupes por el tiempo. Porque si hay algo que Dios hace es redimir el tiempo. Es redimir el tiempo. Entonces cuando llegue ese momento, hermano mío, en donde viene la fase de morir el grano para luego dar fruto, que no te agarre cansado, que no te agarre agobiado. Por eso la Biblia dice, si te cansaste con los de a pie, ¿qué vas a hacer cuando vengan los de a caballo? Vamos, mi hermano, mi hermana. Hay poder en tu corazón. Es el poder del Dios vivo, el espíritu mayor que todos los espíritus. No te dejes engañar. No te dejes engañar por el tratamiento de la serpiente en este mundo. Sé sabio, sé sabia. El Señor nos llama a despertar en estos días. El grano tiene que caer, aleluya. Tiene que morir para dar mucho fruto. Bueno, pastor, me caigo y me levanto. No, te caes y tienes que morir. Y así es cuando realmente el fruto comienza a aparecer. Bueno, entonces ahora sí, yo me humillo. Yo me humillo, yo estoy en tierra. Yo muero. El que sabe si realmente morimos es el Señor. Él es el que escudriña nuestra mente, nuestros corazones. Él es el que sabe cuándo la semilla que puso allí en tu corazón está justamente en el tiempo que tiene que estar. Señor, yo te doy gracias por esta palabra y te ruego con todo mi corazón que sea el poder de tu Santo Espíritu el que revele en el corazón de mi hermano, de mi hermana esta palabra. Aquellos que estamos aquí en tu casa, los que nos escuchan por la radio, los que nos siguen por internet, Señor, allí en sus hogares, donde se encuentren, Padre amado, revélales esta palabra, que explote en sus corazones y que puedan comprender, Señor amado, que tú quieres lo mejor para tu pueblo. Y lo tienes preparado. Y es más, yo me atrevo a creer con todo mi corazón que hay bendiciones retenidas sobre la vida de muchos y que el Señor desea soltarlas. Pero no te olvides de las fases que estás viviendo. Es tiempo. Tal vez caíste en tierra, pero es necesario morir allí en tierra para dar el verdadero fruto. Señor, revela esta verdad maravillosa en el corazón de nosotros, tu pueblo. Y que sea una señal que seguimos cada día para encontrarnos con ese destino glorioso que tú tienes. Señor, yo bendigo a tu pueblo, lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y confío con todo mi corazón que el poder de tu Santo Espíritu sella esta palabra en los corazones. Y ese fuego que tal vez estaba apagando comenzará nuevamente a arder. Es el fuego del Espíritu mayor que todos los espíritus. Ese Espíritu que te pone de pie. Ese Espíritu que te levanta, que te impulsa a poder alcanzar ese destino glorioso que tiene nuestro Señor. Es tiempo de oír al Espíritu Santo y obedecer. No es tiempo de estar oyendo a la serpiente. Ahora el Señor nos dio a vos y a mí el poder discernir a través del Espíritu Santo tanto la voz del Espíritu como la voz de la serpiente. Seamos sabios, levantemos nuestra mirada hacia los cielos. No es tiempo de jugar, es tiempo de jugarse. No es tiempo de jugar a la religión. Es tiempo de jugarse por Cristo y saber con total confianza que Él tiene planes de bienestar para nosotros. Pongamos bajo nuestros pies la voz de la serpiente. Pongamos bajo nuestros pies toda mentira.
porque el Señor nos está dando a conocer la verdad. Y la verdad nos hace verdaderamente libres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al que vive.